La gobernación del Guayas pone mano dura para frenar las invasiones en la provincia. Las acciones se han ejecutado con firmeza, pero también hay que decirlo con alternativas para las víctimas de los traficantes de tierra. Es nuestro tema de análisis y nos acompaña Viviana Bonilla, gobernadora del Guayas. Y lo que vemos son precisamente imágenes de lo que se cumplió ayer en Guayaquil, la reubicación de 255 familias que salieron de las riberas del Estero Salado para acceder a su casa propia. Buenos días, señora gobernadora, les saludamos cordialmente y le agradecemos también por su presencia en los estudios de Gama TV en Guayaquil. Este proceso se dio sin mayores contratiempos. Así es, buenos días Marcela, muchas gracias por la entrevista, un saludo a quienes nos están viendo. De hecho, este plan de reubicación es parte del programa emblemático que mantiene el gobierno de la Revolución Ciudadana, que se llama Guayaquil Ecológico. Uno de sus componentes es la reubicación del Estero Salado, que se lo hace primero por salvaguardar la integridad de las familias que viven en esos sectores. Esta reubicación se la está haciendo paulatinamente, viven en la urbanización, en la sociovivienda, están reubicando a las familias, pero recordar que no solamente es una simple reubicación, existe también una corresponsabilidad a las familias que recién se están reubicando para ser parte de este plan. Recordar cuál es la planificación del gobierno central, que no solo pasa por una reubicación, esto pasa por el proyecto de recuperar el Estero Salado desde el Midubi, la parte de reubicación, y desde el Ministerio de Ambiente tomar mano firme y decisiones firmes. ¿Para qué? Para las empresas que están contaminando directamente al estero. Pero hablando directamente de la reubicación de las familias, han sido reubicadas 2.253 familias y se espera reubicar 8.000 hasta el 2017. Ahora, también quería preguntarle, surgieron algunos contratiempos, yo diría menores, de ayer con respecto al censo, porque estas familias fueron censadas previamente, pero había algunas que no formaron parte de este proceso y que estaban pidiendo ayer una vivienda. La decisión ha sido clara, la política es clara, es decir, familias que se han asentado con posterioridad a diciembre del 2010 serán desalojadas. Todas las familias que están antes de esta fecha van a ser reubicadas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han habido algunas familias que con posterioridad a diciembre del 2010 se han asentado y que obviamente pretenden pasarse como beneficiarias de esta reubicación. Les insisto, esta reubicación es en base a criterios técnicos, a criterios objetivos, no pasa por criterios subjetivos, se realiza un censo en base también a tomas aéreas en donde se puede establecer claramente cuáles son las familias que están ubicadas antes de diciembre del 2010. No hay forma de engañar a las fotografías. Si alguna familia se asienta entre 2011 y 2012 en la actualidad, vamos a saber en las fotos que estas familias están asentadas recientemente y por ende no van a formar parte del proceso de reubicación. Sin embargo, las familias que se asientan con posterioridad a esa fecha serán desalojadas. No solo va a pasar aquí en el Estero Salado, esto es una decisión a nivel provincial y a nivel nacional que mantiene el gobierno de la Revolución Ciudadana. Lo decíamos en un inicio, el gobierno pretende poner mano dura a las invasiones y en este sentido diríamos que se manejan tres ejes. El primero, precisamente reubicar a estas familias y también apuntalar el proyecto Guayaquil Ecológico, pero un tercer punto y no menos importante, gobernadora, es el hecho de también poner tras las rejas a estas personas que trafican con la miseria de otras personas que viéndose necesitadas tienen que recurrir a traficantes de tierra. Así es, de hecho el desalojo es la última medida que se toma para poder cumplir la política de cero tolerancia a las invasiones y cero tolerancia al tráfico de tierras. ¿Cuáles son las acciones concretas que se han implementado para mantener esta política? Haber creado la zona reservada de seguridad Sinaí, que está a cargo de los militares. Haber incluido dentro de la lista de los más buscados a los traficantes de tierra. Hemos entendido que uno de los peores delitos que tiene la sociedad es las invasiones de tierra. Entonces se han incluido aquí a los traficantes de tierra y no al invasor. Tercero, la creación de los planes habitacionales, es decir, existe una alternativa para las personas que no tienen dónde vivir. Y cuarto, lo más importante, la creación de la Secretaría Técnica para la Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, que precisamente tiene esa finalidad de prevenir los asentamientos humanos irregulares, pero en un marco en donde se respeten también los derechos. Eso es lo que se está haciendo. Lamentablemente,
algunos medios quieren hacer ver como que el desalojo es la única medida que se está tomando. Quiero decirles que hay una notificación previa a las familias que están ilegalmente asentadas en determinados predios, es decir, se sabe con anticipación, se sigue un debido proceso, hay un tiempo prudencial, se acude con toda la institucionalidad pública para resguardar la integridad de las personas que viven en el sector y se lo ha hecho de forma responsable. Gobernadora, el censo, los resultados nos dan la razón. Ya al final, en el último desalojo masivo que se hizo en el sector de la Nueva Prosperina, el 70% salió por voluntad propia. Ahora dígame usted una cosa y para terminar este tema e ir a otro. 2.253 personas han sido ya reubicadas y se espera llegar a una cifra de 8.000. ¿Y con esto se soluciona el problema de invasiones en Guayaquil? No, a ver, estamos hablando simplemente de lo que es la reubicación del estero salado. Aquí hay dos componentes, ¿no? Primero, como yo dije, resguardar la integridad de las familias que están viviendo en una situación de riesgo. Pero este componente también va destinado a la recuperación del estero salado. Si nosotros hacemos un análisis de cuáles son los principales contaminadores de nuestro estero salado, son dos componentes principales. Primero, las industrias y las empresas que desechan directamente al estero, y segundo, las invasiones, las que están al pie del estero. Entonces, esto tiene doble propósito en lo que es la reubicación del estero salado. Sin embargo, existe una gran parte de la ciudad que está ubicada en la Nueva Prosperina que se encuentra en invasiones, ¿no? Entonces lo que se quiere también es regularizar estas invasiones. ¿Cómo se va a regularizar esta zona de la ciudad más conocida como Monte Sinaí, que representa un pequeño porcentaje de lo que son las invasiones? Precisamente con la aprobación de la reforma a la Ley 88 que nuestros asambleístas están llevando a cabo desde la Asamblea Nacional, que se pretende regularizar alrededor de 16.000 predios, pero aquí hay una diferencia. Se entrega un título de propiedad, pero viene acompañada de obra pública por parte del gobierno central. De nada va a servir que se siga entregando los títulos de propiedad si las familias siguen viviendo en las condiciones en que viven. Y no tienen los servicios básicos. Esta entrega será con título de propiedad, pero vendrá acompañada, permitirá al gobierno central entrar con toda la centralidad de los servicios públicos. Otro tema, por favor, ¿qué le dice Viviana Bonilla y las autoridades al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, con respecto a la propuesta que presentó días atrás sobre el dragado en el puerto de Guayaquil? ¿Aceptan o no la aceptan? Aquí hay algo que dejar en claro. Lo primero es que a Guayaquil, a los guayaquileños, jamás se nos dijo que el puerto de Guayaquil iba a desaparecer o se lo iban a llevar a otro lado de la ciudad. Eso tiene que tenerse claro. ¿Qué es lo que se habló? De construir paralelamente un puerto de aguas profundas en algún lugar del cantón de Guayaquil, que podría ser en Pozorja. Pero ¿qué se dijo del puerto actual de Guayaquil? Que puede ser multipropósito. Es decir, además de las actividades que desempeña actualmente, también puede ser un puerto de turismo, como lo son las grandes ciudades en el mundo. Pero no me ha contestado, ¿qué le dice al alcalde con respecto a la propuesta que presentó? A eso iba. La propuesta es siempre y cuando se drague a lo que se ha dicho, que es a 11 metros. Esto es en base a criterios técnicos, no debe ser una respuesta política en lo absoluto. Pero el alcalde dice 9 metros, no dice 11, no habla de 11, lo que quiere decir que las autoridades no van a aceptar. 11 metros fue lo que se dijo. Esto tendrá que revisarlo en los aspectos técnicos y los funcionarios indicados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para analizar cuáles son los criterios que se están proponiendo. Así muy fríamente y muy por encimamente no se puede decir no le vamos a aceptar 9 metros. Habría que ver en qué condiciones está una vez que se ha requerido que sean 11. Y no es 11 porque nosotros queremos que sea 11, sino eso es lo que se ha dicho que se necesita. Ahora, los socialcristianos dicen, principalmente ellos y algunos más opositores al gobierno desde Guayaquil, que lo que se pretende hacer de parte del gobierno es quitarle a Guayaquil el puerto. Usted dice que no, pero también ellos aducen que se lo va a llevar al Cantón Playas, provincia de Santa Elena, con lo cual Guayaquil se quedaría sin puerto, dicen. En lo absoluto. Lamentablemente, Marcela, se ha hecho esto una discusión política cuando no tenía que pasar por aspectos políticos. Aquí estamos hablando de criterios técnicos. No es donde yo quiera que esté el puerto Aguas Profundas, es donde en base a aspectos técnicos deba de estar. Pero estamos hablando del puerto Aguas Profundas, no estamos hablando del puerto actual de Guayaquil. Guayaquil ha sido, es y seguirá siendo orgullosamente ciudad puerto. ¿De qué se habló? De hacer puerto multipropósito al actual puerto para que se pueda dedicar a otras actividades aparte de las que desempeña actualmente. A 5 meses de las elecciones seccionales, le pregunto, ¿Viviana Bonilla será la candidata de Alianza País por la alcaldía de Guayaquil?
Bueno, yo soy una soldada de la revolución. Pero el presidente le ha dado su apoyo. El presidente le ha dado su apoyo frontalmente e incluso se venía hablando ya a manera de justificación de la necesidad de una renovación generacional en Guayaquil y se la ha puesto usted en primera plana. Bueno, esos son dos aspectos diferentes, ¿no? Lo primero es la necesidad del cambio generacional en varias funciones del Estado, no solamente hablando de una candidatura a la alcaldía. Y segundo, como yo le manifestaba, una soldada más a la revolución, estaré dispuesta a servir donde se me necesite. Pero le gustaría... a mi ciudad, por supuesto, si es de servir a mi ciudad, mucho mejor. Perfecto, le agradecemos mucho, señora gobernadora, por esta entrevista. Un buen día para usted y les invitamos a que continúen en nuestra sintonía. Viene nuestra tertulia ciudadana. Quédese aquí.